A mí me toca, a mí me toca hablar de la teología y la música en la liturgia. Porque en la música litúrgica hay mucho de teología. En la música litúrgica hay mucho de teología. Entonces he querido titular esto La música al habla o lo que la música dice. A veces, hablando de estos temas, he preferido usar una palabra que ha usado magistralmente don Félix, que es música icónica. Saldrá. Entonces, en primer lugar, muchas gracias por haber sido invitado aquí. Es un ambiente muy bonito. Y quería hacer una premisa, y es lo que yo presento ahora es un trabajo que no está terminado, es decir, nadie se lleva a engaño y nadie se cree falsas expectativas, sino que es más un trabajo que está empezando. Hemos hecho un pequeño descubrimiento que saldrá. Hemos hecho un pequeño descubrimiento que lleva en particular incluso a la creación de una nueva rama de la teología. Yo me he encontrado con eso en las manos y he dicho, madre mía, ¿qué es esto? Bueno, pues en esas me he encontrado. Tenemos el contexto litúrgico ya trazado y vamos a hablar de, valga la redundancia, de la música que habla. Ahora además tenemos la ventaja del contexto de lo que Papa Francisco nos ha planteado el otro día por primera vez en la historia de la Iglesia, el Domingo de la Palabra de Dios. Y juego con las ventajas de las respuestas que ha dado don Félix María. Voy a intentar centrar el tema rápidamente. Primero hablaré de la música, dice, el tema en general. Después pondré una segunda parte de ejemplos, quizá dejando algún minutillo de descanso, donde ya será vídeo tras vídeo, ¿verdad? Y luego unas conclusiones. La música dice, vamos a centrar el tema rápidamente. El martes de esta semana, que todavía no ha terminado, leíamos la primera lectura, de la mano de Isaías. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. La palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, viene a nosotros, da fruto, nos toma y nos lleva arriba. Es el buen pastor que viene, nos recoge, que somos nosotros la oveja perdida, la oveja herida, nos carga sobre sus hombros y nos lleva a la casa del Padre. Y eso lo hace eficazmente. Cuando va a recogernos, nosotros, la oveja perdida, la oveja herida, nos pregunta delicadamente, ¿quieres venir? No lo fuerza, no lo impone, pero a nosotros toca decir, si quiero, y entonces nos toma, nos carga sobre sus hombros y nos lleva al cielo. Pues es un paralelismo que el Concilio Vaticano II proponía en el documento sobre la Divina Revelación. Primero quería centrarme sobre esta frase, Dios invisible habla a los hombres como amigos. Esa es una premisa. Y segundo, tenemos un paralelismo entre esa palabra de Dios que viene para llevarnos arriba y la encarnación del Hijo de Dios. Las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el Verbo del Padre Eterno, tomada la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres. De algún modo, la encarnación del Hijo de Dios que viene a recogernos y a llevarnos al cielo, en paralelo a la revelación misma, Dios que habla, con el Espíritu Santo da fruto en nuestras almas y nos lleva al cielo. Es decir, la palabra de Dios es eficaz y podríamos decir más todavía en la liturgia, más todavía en la liturgia. Tenemos documentos muy recientes, el mismo de Papa Francisco, que recoge estas palabras de Papa Benedicto en la Verbum Domini. Esa palabra de Dios tiene un ámbito privilegiado, que es el de la liturgia precisamente. Ámbito privilegiado. Todo acto litúrgico está por su naturaleza empapado de la Sagrada Escritura, empapado de la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios.
lecturas, preces, oraciones, cantos litúrgicos impregnados de su aliento y su inspiración. De ella reciben su significado las acciones y los signos. Más aún, lo decíamos antes, el icono de Cristo, el diácono icono de Cristo proclamando el Evangelio. Cristo mismo está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Por tanto, la celebración litúrgica se convierte en una continua, plena y eficaz exposición de esta palabra de Dios. Eficaz exposición de esta palabra de Dios. Así la palabra de Dios, expuesta continuamente en la liturgia, es siempre viva y eficaz por el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, la acción del Espíritu va recordando en el corazón de cada uno aquellas cosas que en la proclamación de la palabra de Dios son leídas para toda la asamblea de los fieles. La palabra, no ha entrado todavía la música. La palabra de Dios, que especialmente la liturgia, viene, tiene fruto en nuestras almas y nos lleva. Eso también ha salido antes el paralelismo, lo tenemos de dos modos muy fuertes en la Santa Misa. Uno es la liturgia eucarística y otro es la liturgia de la palabra. Palabra y sacramentos. En la relación entre palabra y gesto sacramental hay que tener en cuenta el carácter performativo. ¿Sabéis qué es cuando se dice que un lenguaje es performativo? Cuando el mismo lenguaje hace lo que dice. Por ejemplo, es performativo prometer. Te prometo que, en el decir te prometo que, estoy prometiendo que. Son performativas las palabras, especificísimamente las palabras de la consagración. En el decir las palabras de la consagración estoy consagrando, si es el sacerdote, claro. Esa es la fuerza de esa palabra, en el gesto sacramental. Claro, estamos viendo que en la liturgia se da lo mismo que se ha dado en la historia de la salvación. Lo que Dios dice, se hace. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Hay un momento muy bonito del oratorio de Haydn, la creación. Al principio empieza con las primeras palabras del Génesis. Po, 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 po. Muy piano, muy piano. Empieza un bajo a cantar. Po, 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 po. Empieza un coro muy tenue. Dice, y dijo Dios, siempre muy suave, y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo. Toda la orquesta, ¿no? Bueno, no estamos entrando todavía en la música. La palabra de Dios en la historia de la salvación hace lo que dice. Pues de algún modo el paralelismo lo tenemos en la liturgia sacramental. Pero entonces, ¿en qué queda la liturgia de la palabra propia de la misa? Pues en una analogía. Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ha hablado del horizonte sacramental de la revelación. Es decir, esa palabra que proclama Cristo mismo es el que habla, y con el Espíritu Santo viene a nuestra alma, y la presencia de Cristo, la palabra de Dios, no es exactamente la misma que las especies sacramentales. Pero algo hay, bastante hay. Bien. Se encuentran allí no solo palabras, sino Cristo mismo, ¿verdad? Cristo mismo. Decía Papa Benedicto, ¿por qué los antiguos monjes iban a determinados monasterios a estudiar la palabra de Dios? No para convertirse en grandes eruditos de la palabra de Dios, sino para encontrar la palabra con mayúscula entre las palabras. En aquellos textos escritos iban a buscar a encontrar la palabra con mayúscula, a Cristo mismo. ¿Verdad? Bien. Pues a esto que hemos dicho, solo de la palabra, añado solo una cosa respecto a la música, que ya nos lo deja en bandeja, y es 1903, 22 de noviembre, Pío X. El oficio principal de la música consiste en revestir de adecuadas melodías al texto litúrgico que se propone la consideración de los fieles. De igual manera, su propio fin consiste en añadir más eficacia al texto mismo. Decíamos, palabra performativa, horizonte sacramental, la palabra mismo, porque es Cristo que lleva, la presencia de Cristo que la lleva, viene a nuestras almas, actúa, según con nuestro consentimiento, nuestra libertad real,
y nos tira para arriba. Pues la música, a más a más. Ha quedado perfectamente enmarcado, me parece a mí, ¿no? Es decir, da mayor eficacia aún al texto. Pues después de esto yo tengo que permitirme una provocación respecto a las demás artes, porque me lo permite el Concilio Vaticano II. Y es la siguiente. La música, dice el Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, con documentos sobre la liturgia, la tradición musical de la Iglesia sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente, no es una manía, sino porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Y añade en sus comentarios a este texto Joseph Ratzinger y también en otros sitios Benedicto XVI. Es decir, la misma música es liturgia. No le voy a quitar grado de liturgia a las demás artes, pero algo hay. Pues si no, no lo habría dicho el concilio tan clarísimamente. Algo hay. Yo puedo cantar las palabras de la consagración. Y eso es muy fuerte. Entonces, hay un asunto que es el que precisamente tiene que ver con lo que decía antes de que una nueva rama de la teología está naciendo. Vamos a ver. Hay una cosa que en teología se llama la teología litúrgica, de la que don Félix María nos ha dicho que es experto, cosa que está perfectamente puesto ahí. En términos, voy a ver si soy capaz de dar una idea. Imagínate una especie de teología existencial, es decir, el fiel que va a misa. Entonces, desde el principio, convocado el pueblo, empieza el canto de entrada. Ya empezó la misa. Empieza el canto de entrada. Desde ahí yo estoy recibiendo textos, gestos, olores, ¿verdad? Oigo, veo. Todo eso es liturgia, ¿verdad? ¿Qué significado tiene cada cosa? Eso es lo que se llama teología litúrgica. Más o menos, simplificando, ¿vale? De algún modo, visto desde el punto de vista del fiel, es una especie de teología existencial, es decir, la teología de la misa es siempre la misma. Allí está Cristo y su acción salvadora. Pero Cristo se nos muestra de modos distintos. En Navidad se nos muestra como el pequeñín, en Semana Santa, misterio pascual, en la Pascua, porque Él mismo sabe cómo conocemos los humanos. Entonces, para conocer una cosa hay que mirarla de distinto, y para conocer una persona lo mismo, o incluso con más intensidad, ¿vale? Entonces, eso es específico de cada misa, las oraciones, las lecturas propias de cada misa. Con lo cual me presentan un aspecto de Cristo y su acción salvadora para que yo poco a poco vaya haciendo crecer su conocimiento, o sea, el modo en que yo tengo de conocerlo a Cristo. Entonces, de algún modo, todas esas cosas propias de cada misa podemos considerarlas como un material para mi diálogo con Dios. Dios me habla y yo respondo. Dios me habla con las palabras de la liturgia y yo respondo desde esas mismas palabras y como jugueteando entre ellas, haciendo uso de mi libertad. Claro, yo también haré el listillo. Esas palabras sé que son agradables a Dios. Por tanto, si yo me refiero a Él con esas palabras, sé que le estoy dando una alegría, porque le gustan, vienen de Él. Con ellas le respondo, bueno, pues ahí tenemos la música, que es más eficaz. ¿Qué es más eficaz? ¿Cuál es el punto de la música? Decíamos, en esas palabras, de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en particular en la liturgia, yo voy a intentar encontrar la palabra con mayúscula entre las palabras. Pero claro, hay algo a lo que no llego. A ese algo a lo que no llego con solo las palabras me ayuda la música. Es decir, llego más lejos. Por tanto,
ahí se empieza a ver que la música pueda ser más eficaz, más eficaz. ¿Qué ocurre? Pues que en la música pues no todo es inmediato. No todo es inmediato. No es lo mismo que yo tenga una familiaridad con determinado lenguaje musical o no. Si yo conozco el repertorio gregoriano, si yo conozco otro tipo de música, bien, entonces establezco relaciones. Además me siento más a gusto. Además, contaba antes una cosa que me ha pasado experiencialmente como organista. Me ha tocado ser organista durante años en un sitio concreto. La experiencia era un poco pícara, ¿no? Es decir, el asunto era, cuando tocaba una cosa por primera vez, una obra por primera vez, nadie decía nada. Cuando lo tocaba por segunda vez, todo el mundo me venía, ¡uy, qué bonito! Esto es nuevo, ¿no? La familiaridad con la música es necesaria. Hay veces que hay cosas que son inmediatas en la música, otras no. Otras hace falta meterse un poquito más, ¿vale? Y entonces yo también aprendo a escuchar. Oigo más, la fe me viene por el oído y respondo mejor con esa experiencia. Oigo más y respondo mejor. Aprendo a oír, una sensibilidad, familiaridad con el lenguaje. Hay relaciones, es decir, si yo conozco un repertorio, espera, esto lo he oído yo en otra misa. Vamos a ver, me ha tocado estudiar el repertorio gregoriano de la misa letare, del domingo letare, en canto gregoriano. Y cuando estaba, ¿sabéis cuál es el domingo letare? El cuarto de Cuaresma, que es en medio de la Cuaresma, en medio del morado de la Cuaresma, de pronto viene el rosa. Y el tema de esa misa es la alegría. Pues me ha tocado estudiar el canto gregoriano en esa misa. Estando en ello, me pregunta un sacerdote, ¿qué estás trabajando? Digo, pues en el tema de la alegría, en la misa de la alegría, en canto gregoriano. Me dice, sí, pero si algunos teólogos quieren quitar esa misa. Digo, ¿y por qué? Pues porque ¿qué pinta la alegría en medio de la Cuaresma? ¿Qué pinta la alegría en medio de la Cuaresma? Digo, pues mira, solo con la palabra inicial. Esa palabra, la primera palabra que usa la liturgia de la misa, en concreto el canto gregoriano, para esa misa es alégrate, Jerusalén. Pues la música que hay sobre ese alégrate es la misma que la cadencia del triple aleluya de la vigilia pascual. Pues esa cadencia es el alégrate, Jerusalén. ¿Qué pinta esa alegría? Te está haciendo oler la vigilia pascual. La está anticipando. Que no vamos a la muerte para ir a la resurrección. A esa alegría vamos. A esa alegría vamos. Y en medio del morado de la Cuaresma tienes más que esperanza. Muy bien. Por tanto, aprendo más a oír buscando y aprendo a buscar mejor la palabra entre las palabras. Este texto es también bastante largo, pero me parece que vale la pena, además es el que tenéis escrito en la presentación. Decía, Philip Harnoncourt, no es un error, es el hermano del director de orquesta, que es liturgista. Retoma la frase de Wittgenstein, de lo que no se puede hablar hay que callar, y dice, de lo que no se puede hablar, se puede e incluso se debe cantar y musicalizar, cuando no puede uno quedarse callado. Y aquí está la clave. Pues bien, cuando la palabra de Dios, que es Cristo mismo, con mayúscula, es traducida, lo que decía el Vaticano II, traducida en palabra humana, queda un excedente de algo no dicho e inefable, que nos invita al silencio, un silencio que al final cambia lo inefable en canto. Cambia lo inefable en canto. Es decir, empezamos, es capacidad humana, a poder decir lo inefable, lo que sería contradictorio. No podemos decirlo del todo, pero podemos empezar a decir parte de lo que las palabras no son capaces de decir. Se trata de Dios. Estamos hablando con Él, lo estamos escuchando. Me parece que vale la pena. Pues en ese tema hay otra frase de Joseph Ratzinger. Distingo a Joseph Ratzinger, Papa Benedicto, cuando era solo teólogo o cuando era también Papa. También de Joseph Ratzinger, donde nos dice,
Esta frase es muy bonita y completa la anterior. Dios con nosotros, la encarnación del Verbo. Los grandes maestros de la música sacra han sabido dar siempre a esta frase melodías siempre nuevas, a través de las cuales aquello que no puede ser expresado en palabras, lo inefable, ha llegado a impresionar nuestros oídos y nuestro corazón. Por eso esas músicas llegan a ser, y deberían ser, pensando también programáticamente, una exégesis del misterio. Nos deben mostrar qué es lo que hay en la Santa Misa. ¿Y qué hay en la Santa Misa? Cristo y su acción salvadora, a un nivel que las palabras no son capaces de decir. La música llega a decir parte de eso inefable. De modo que en nuestras palabras escuchemos la palabra. La música alarga nuestras capacidades. Aprendo a oír mejor y respondo también mejor. Pongo todo mi yo en juego. Es que si canto me da un poco de corte. Ponte en juego. Quien está delante es Dios. Te está dando todo. Vale la pena, ¿no? Vale la pena. Me capacita para decir parte de lo inefable. Y por eso la música al habla o lo que la música dice. Lo que la música dice y cómo lo dice. Esas serían las dos partes. Es decir, lo que la música dice era alguna frase, alguna afirmación más sobre los criterios que debería tener una verdadera música litúrgica. Es decir, ¿qué hace que una música sea litúrgica? Que ya hemos empezado a verlo. Y luego la segunda parte, que es la de los vídeos. ¿Cómo lo dice? Algunos ejemplos, algunas claves de lectura y notas propositivas. Lo que la música dice. Una música que deba servir a la liturgia cristiana debe corresponder al logos. Es decir, muy sencillo, ¿qué hay en la misa? Cristo y su acción salvadora. ¿De qué me tiene que hablar la música? De Cristo y su acción salvadora. Por eso el icono. Por eso música icónica. Un icono no es un cuadro. Un icono no es un cuadro. Un cuadro es algo que está aquí. Y que uno mira y la mirada se queda aquí. Estoy simplificando, evidentemente hay muchos matices, ¿verdad? Y la mirada se queda... ¡Qué preciosidad! Fíjate qué texturas, ¿verdad? Qué composición, qué no sé qué... El icono, viendo esto, me hace llegar mucho más allá. Me hace llegar a ver el invisible a partir de lo visible. Eso es el lenguaje litúrgico y eso es en particular propiedad de la música litúrgica. La música debe ser icónica, me debe decir lo que hay en la misa. Me debe mostrar a Cristo y su acción salvadora. Me debe mostrar a Cristo y su acción salvadora. La música es icónica. Por eso dice, debe corresponder al logos. ¿El logos quién es? El logos con mayúscula es Cristo. El logos es Cristo, la palabra. Por tanto, no es solo... ¿Qué te ha parecido la música de la misa? ¿No? Uno sale de la misa, me decían, don Félix decía, te dicen sobre la homilía, y además a algunos nos preguntan, ¿qué te ha parecido la música del coro? ¿No? Ah, pues me ha gustado. No es solo me gusta. Si el criterio fuera me gusta, podríamos acabar, en vez de con iconos, en 10 formas de hacer el pollo de modo que te guste un poco más, ¿no? En fin, no es eso el me gusta de la verdad, ¿no? No es eso. No es eso, podríamos acabar regular nada más. No es solo me gusta, y vamos a ver algunos ejemplos como los colores. Es muy fácil ver, el pintor tiene su paleta con colores y sabe que puede usarlos para hacer, y el buen pintor sabe usarlos del modo correcto. Pues el músico también tiene su paleta de pintores, su paleta de sonidos y de efectos y de cosas y de instrumentos que puede utilizar. La música, siendo icono, debe mostrar lo que hay. Debe mostrar lo que hay. Jesús y la acción salvífica, y debe ser conforme al logos. Es decir, debe corresponder a la palabra que viene y que se muestra en el lenguaje litúrgico.
como hemos visto antes, con la riqueza del año litúrgico. Cuando es Navidad, la música será una. Cuando es Pascua, la música será otra. Porque Cristo se muestra en Navidad de un modo y en Pascua de otro. Y en Pascua de otro. Eso debe ser la música. Si no, es engañosa, es embustera. Es embustera. Yo tengo una cosa que le he dado en llamar la historia teológica de la música sacra. ¿Por qué 1500 años después de que se trabajara el canto gregoriano seguimos diciendo que la expresión de los documentos pontificios es muy fuerte, los actuales, que el canto gregoriano es modelo supremo de la música litúrgica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que solo hay que cantar canto gregoriano? No, ni mucho menos. Ni mucho menos, depende de muchas cosas. Pero el canto gregoriano sí que muestra a Cristo y su acción salvadora. ¿Y entonces qué ha ocurrido en la historia? Pues que después del canto gregoriano empezó poco a poco a deformarse. Hay quien lo explica así, hay mucha simplificación aquí, como comprenderéis. Y surge la polifonía. Y surge la polifonía hasta que empiezan a olvidarse del canto gregoriano. Los temas gregorianos tenían que estar allí, pero deformes. Deformes. Y llega un momento en que esa deformidad llega a ser tal que genera un documento pontificio, en 1324-25, donde el Papa dice: ojo a esas polifonías porque hacen que la música que salga no sea litúrgica. Y entonces históricamente es un documento muy interesante porque está diciendo qué es lo que se hacía, porque no se puede hacer no sé qué y no se puede hacer no sé cuánto, era lo que se estaba haciendo, las trampillas que se estaban haciendo, ¿no? Es Juan XXII, siglo XIV, 1324-1325. Entonces, ¿cuál es el punto? Que justo después de eso, yo no sé si hay una causalidad, es decir, si es una cuestión causa-efecto, pero cronológicamente las cosas funcionan. La gente dice: es verdad, aquí pasa algo, estamos diciendo cosas raras. Vamos a volver. Dice: ¿volver a qué? ¿Qué es lo que había que decir? Pues no nos acordamos. Y entonces empiezan a crear músicas primero con onomatopeyas. Y son músicas incluso divertidas. El silo catapum y dice: ahí va, esto es simpático, ¿no? Creando onomatopeyas. Luego sale el madrigal. El madrigal es una composición que empieza como a pintar las palabras. Y entonces cuando el texto dice «oh suspiros», la música dice «oh suspiros», ¿no? Es decir, juegos de esos, o sea. Y entonces, además dura bastante la cosa del madrigal. Luego hay quien se da cuenta y dice: ojo, porque es que no solo hay que ir a los conceptos y a las palabras, hay que ir a toda la frase. Y entonces empieza lo que llaman la teoría de los afectos, que ha durado bastante tiempo. Entonces ya empiezan a retratar los afectos humanos, ya no solo la frase, sino va aquello engrosando, pero en el fondo uno dice: ¿por qué? Pues porque no sabían qué es lo que había que reproducir, no sabían qué es lo que había que tratar. No sabían, se habían olvidado. Luego ya llegamos a la exacerbación de eso, que en el siglo XIX con el romanticismo, y luego el siglo XX, pues el hombre ya no sabe quién es. Porque como nos hemos olvidado de Cristo, y es Cristo el que nos dice quiénes somos, pues es el momento de decir: la música me tiene que decir. ¿Y qué me tiene que decir? A Cristo. A Cristo y su acción salvadora. ¿Dónde? En la liturgia. ¿De acuerdo? De acuerdo. A la vez, eso no significa que haya que perder el contacto con la realidad, ¿verdad? Es decir, si yo me pongo en mi parroquia de periferia a cantar canto gregoriano, puedo acabar apaleado, ¿verdad? Y si me pongo a tocar las abuelillas, pues a las 3 abuelillas de la parroquia que hay encima de las montañas de no sé qué, me empiezo a ponerle allí un no sé qué, pero entonces también salgo apaleado por las abuelillas, entiéndeme, ¿no? Y eso lo tienen muy en cuenta los documentos del concilio. Por ejemplo, te lo dicen para muchas cosas. Es decir, tener en cuenta la porción del pueblo de Dios real que tengo allí delante para celebrar la misa, en particular también para la música, claro. También para la música, claro. ¿Significa esto música rollo? No. No debo perder el contacto con la realidad concreta, pero siempre esa música tiene que tirar para arriba.
tiene que tirar para arriba. Debe serles accesible, pero al mismo tiempo debe conducirlos más allá, en la dirección del sursum corda, hacia esa altura que es Dios y que en Cristo toca la tierra y la trae hacia sí y la levanta hacia sí. Es decir, es que no entiendo muy bien esta música. Métete, déjate que te lleve para arriba. Déjate que te lleve para arriba. Si nos separamos demasiado, nos hemos perdido. Pero un poquito sí. Entonces dice, ¿significa eso que la música tiene que ser rollo? No. Y ese punto es importante. La verdadera belleza nos explica Benedicto XVI, hablando sobre el esplendor de la liturgia. La verdadera belleza ya no es una noción filosófica. Es el amor de Dios que se ha revelado definitivamente en el misterio pascual. ¿Cuánto nos ama Dios? Que no es que sea capaz de dejarse matar en la cruz, sino que lo ha hecho para que vayamos al cielo. No es que me ha hecho un favorcillo para recuperar un poco lo que Adán había estropeado, no, es que se ha dejado matar con la muerte más cruel del repertorio humano. Eso es la verdadera belleza. Eso es la verdadera belleza. El amor de Dios que se ha revelado definitivamente en el misterio pascual. Decíamos lo que la música dice, ya sabemos lo que es, y ahora cómo lo dice. ¿Cómo lo dice? Y aquí vendrían la parte de ejemplos. Esto ha sido hasta aquí sin vídeos. Ahora vendría la parte de músicas. Entonces, yo lo querría hacer en tres tiempos. Hay veces que la música te da cosas inmediatas. Oyes la música y dices, esto. Uy, qué música más alegre. Uy, qué música más triste. Uy, qué música... Eso se percibe, pum, sobre la marcha. Luego hay cosas que están a medias. Entonces, por ejemplo, en la historia de la música se ha dado mucho el uso de la retórica musical. Lo mismo que está la retórica en la literatura, también está la retórica musical. Y veremos algunos ejemplos. Y luego hay, más allá, el uso más adecuado de todas esas cuestiones combinadas. Recursos que llegan al hombre más dentro que las palabras y los conceptos. Entonces, hasta aquí estaría la primera parte, que es, digamos, la parte plúmbea, y ahora sería tratar de ver eso en ejemplos. Voy a hacerlo en tres tiempos, como digo, uno más inmediato, de cosas que se ve que en la paleta del pintor una cosa es roja y otra es amarilla y otra es azul. Otra con algo intermedio, con un principio de música de grandísima calidad, como se verá, que intenta un acercamiento a la liturgia, pero que la historia misma ha dicho, esto no es del todo adecuado pensando en la liturgia, y que el mismo autor lo dice, además. Y luego una un poquito más cerquita de la liturgia. Entonces, para hacer esto, nos vamos al simbolismo musical. Primer tiempo. Efectos de la música. Es decir, herramientas muy inmediatas que un compositor puede utilizar, de modo que se escuchan a la primera. Algunos ejemplos. Pues vamos allá. Lo que se dice en una cadencia, es decir, en el chimpón de una música. Una cosa velocissimamente molto facile, nessuno si spaventa. Se ve il subtitolo, no? Occidentale, per lo più, si muove, è una specie di animale, si muove in un modo ben preciso, che è questo. ¿Se escucha? Si sceglie un posto di partenza, qualunque, un paesaggio, una dimora. Se ne va un po' in giro, poi torna, imbocca il sentiero verso la casa ed entra in casa. Questo fa, c'è una dimora, esce, fa un giro e torna. Anche se noi non conosciamo la musica con la mente, il nostro fisico conosce questo meccanismo.
Questo tornare a casa, torno a casa, Chimpón. lo La cadencia. Cadi a casa. Tu sei lì, poi in bilico, e poi Chin. cadi a casa. Pon. Questo è quello che il nostro fisico chiede. C'è un trucco però che loro chiamavano con un bel nome, cadenza di inganno. Ed è questo signore esce dalla sua casa, esce, fa un breve giro, rimbocca la casa, il sentiero per casa sua, apre la porta e finisce in un altro posto. Non è non c'è il letto, non c'è la foto della nonna, un altro posto. Y continúa la imagen. Molte canzoni che hanno questo non è una cosa solo musicale, guardate bene, sembrerebbe una cosa così da un trucchetto, da musicisti, ma la cadenza in generale, e la cadenza di inganno, è una cosa che noi abbiamo nella testa, la usiamo spesso. Ci capita ad esempio spesso di usarla quando parliamo e raccontiamo delle storie. Ma tutti, non c'è bisogno di essere un narratore, chiunque di noi non lo sa, ma fa la cadenza di inganno. Se posso farvi un esempio veramente imbecille, è questo qua. Un posto come fosse un salone delle feste dell'Ottocento, luci, invitati, signora. Il conte Bislowski, accade qualcosa, il conte Bislowski attraversa tutto questo splendido salone, arriva fin davanti alla principessa. Si china su di lei, la bacia e le dice: vi amo. È idiota, ma è una cadenza. Ora, salone, tu quella prima, Quando Bislowski fa la stessa cosa, arriva effettivamente davanti alla principessa, si china su di lei effettivamente la bacia e le disse: una lacrima sul suo volto e se ne andò. Elementos inmediatos, se entiende, ¿no? Entonces, otra cosa que puede hacer la música es efectos contrastantes. Uno se imagina las naves espaciales, música de Guerra de las Galaxias. Pero puede ocurrir también en un clásico del cine que la música sea distinta, con lo cual se convierte en una cuestión muy significativa. Sobre una misma imagen, algo pasa. 2001, Odisea en el espacio. No es la música de la Guerra de las Galaxias. Efectos desconcertantes. Algo querrá decir. Algo querrá decir. Yo ahora quería proponeros un vídeo que es un poquito más largo, pero tiene sus pros y sus contras. No sé si conocéis, se llama Jaime Altozano. Este chico tiene muchos vídeos en YouTube de cosas muy varias, lo explica muy bien, muy desenfadadamente, y en este caso concreto te da muchos elementos que se usan en películas de terror. Entonces, uno de los hándicaps es que en este vídeo en concreto aparece disfrazado de Halloween, ¿no? Entonces, bueno, choca un poco. Pero es que explica muchos elementos, me parece, de modo muy gráfico. Y de algún modo vale la pena para entender ese juego, ¿no? Digamos, si alguien sabe de música, esto le parecerá una tontería. Pero bueno, digamos, para que no lo conoce la música, decir, sobre todo estoy intentando hacer ver que no es solo el me gusta, sino elementos que el compositor sabe que tiene en su paleta y que los puede utilizar para muchas cosas. Entonces, este es el vídeo de música, efectos para películas de terror. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las melodías, los acordes y los instrumentos que se utilizan en el cine
para asustarte. Realmente los estereotipos más comunes del sonido de terror están relacionados con lo que te daría miedo encontrarte en tu día a día. Las cosas grandes hacen sonidos graves y las cosas pequeñas hacen sonidos agudos. Así que el rugido de un monstruo que va a destrozarte seguramente suene menos así que así. Y como ya hemos visto en otros vídeos, una voz humana que te habla suele producir armónicos consonantes. Mientras que una que llora o grita de miedo, pues suele ser disonante. Así que tanto notas graves como notas agudas pero disonantes suelen usarse para asustarte. Pero también te asusta la inmensidad y una adorable melodía inocente, perdida en un mundo vasto e inhóspito, también te resulta inquietante. Ahí el sonido tiene muchísima reverberación. Pero ¿en qué momento de tu vida hay un sonido que tiene muy poca reverberación? Pues salvo que seas un músico que acostumbra a estar en estudios tratados acústicamente, la única vez que no va a reverberar en algún punto de la habitación en la que estés, el sonido que oyes es cuando alguien te está hablando al oído. Así que mucha reverb o nada de reverb. Los graves o los agudos disonantes. Parece que la cosa va de extremos. ¿Os acordáis del análisis del Señor de los Anillos? En el que decíamos que los temas asociados a Mordor y a Sauron estaban compuestos solo de acordes menores, sin relaciones tonales, y que en el extremo de luminosidad eran lo más oscuro que puedes hacer con armonías relativamente convencionales. Pues es que este es otro extremo que también se presta al terror. Si probáis a juntar acordes menores, sean los que sean, encontraréis rápidamente combinaciones oscuras. Por ejemplo, voy a coger re menor y do sostenido menor y mi bemol menor también, y voy a hacer cosas con ellos. Y es que suena inquietante automáticamente. Pues esa es un poco la idea. Todo esto son recursos que se pueden mezclar de cualquier manera. Y hay otro extremo al que podemos irnos también, los intervalos más disonantes, la segunda menor y la quinta disminuida. Como ya expliqué en mi vídeo de 3 trucos para mejorar tu oído, la segunda menor es la que suena así. Es lo que se produce cuando das dos notas que están una al lado de la otra en el piano. Y la quinta disminuida es óptima para hacer melodías de terror. Tú coges una melodía y ahora la tocamos haciendo quintas disminuidas en paralelo. Si empezamos a juntar varios de estos recursos, los timbres extremos, las reverbs, la quinta disminuida, segundas menores, podemos hacer que canciones súper amables como Frere Jacques suenen como si de verdad hubieran venido del infierno. Suenan las campanas. Por ejemplo. O sea que los elementos son clarísimos, o sea, hay muchos de ellos, Hay uno que se usa como de modo muy fundamental, que es el lenguaje de los modos. El lenguaje de los modos. ¿Qué me diríais si yo os pongo este vídeo conocido?
¿No pasa nada? ¿Todo en orden? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Es Let It Be, están cantando los Beatles Let It Be, ¿no? Happy birthday to you, happy birthday to you, da-da-da-da-da-da-da-da. Happy birthday to you, happy birthday to you. La 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 ira iran da da iran. La ira da iran dan dan. Es lo mismo que he hecho tocar mínimamente, he cambiado de modo. 3 notas, las toco y he cambiado de modo. Es el lenguaje de las 7 notas fundamentales que voy a utilizar para escribir una música. Eso es un modo. Os voy a poner 2 ejemplos de modos. 2 ejemplos de modos. Litúrgico. Cruz fidel. Eso está escrito. Bueno, perdón, para acabar el otro voy a deshacer el mal sabor de boca. Ese ya sí, ¿no? Ese ya está corregido, ya es el bueno. Entonces, voy a utilizar el modo dórico que se llama. Se escribe con estas notas. Se suenan estas notas. Es decir, eso hoy normalmente no se utiliza. Repito. Re son las notas blancas. Eso hoy no se oye. Pues en ese modo está escrito el Cruz Fidelis. Esos son modos antiguos, pero no solo antiguos, porque también podemos encontrarnos ese mismo modo. John Coltrane, o bien yo puedo cantar una encima de la otra porque estoy utilizando el mismo lenguaje. Pink Floyd, John Coltrane están usando modos antiguos, modo dórico. Después veremos cómo lo usa Beethoven, si nos da tiempo. Otro ejemplo de modo antiguo, mixolidio se llama esta vez. Vamos a oír la escala, como antes. Eso es lo que hoy oiríamos. Una escala normal de hoy. Y hay una nota que cambia, el mixolidio, que es... Esa es. Esa nota es distinta. Pues si yo escribo en ese otro lenguaje, las cosas salen distintas. ¿Quién escribe hoy así, por ejemplo? Esos señores. Los Beatles, por ejemplo. ¿Qué le pasa? Bueno, pues es que está escrito en otro lenguaje en el que hoy no estamos tan acostumbrados a oír. Pues eso es una plantilla de base, colores de la paleta. Esto es, hasta aquí, un primer bloque de cosas que se escuchan, aunque uno no sepa formularlas, pero se escuchan inmediatamente. Yo ahora querría proponer un segundo bloque de cosas, que es un poquito más refinado. No cosas ya inmediatas, sino usando retórica musical, pero ¿de qué modo? Pues decidme. Esto es la Misa de Requiem de Verdi. El texto es calcado, sin un solo error, de la música de difuntos, de la Misa de Difuntos.
Y esto sería la secuencia, que hoy ya no se usa, pero el Dies Irae todavía está funcionando, el Dies Irae, ¿no? Que es muy conocido, el del Requiem de Mozart, etc. Pero este es el Dies Irae de la misa de Requiem de Verdi. El ejercicio sería, ¿seréis capaces de decirme cómo meter esto en la misa hoy? Es una secuencia, es decir, y el texto es perfecto. Y no es que sea mal músico, digamos, ¿no? Ni sea música sin calidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues claro, yo esto no me lo imagino, llegar a la parroquia el domingo y encontrarme esto, ¿no? ¿No? Es que no me lo imagino, ¿no? ¿Verdad? O al próximo entierro que tengo, ¿verdad? Entonces, está usando elementos para otra cosa. Es decir, no basta solo tener incluso las palabras, sino decir, con los elementos de la paleta del pintor, del músico, saber darle el carácter que deben tener. Y entonces usar la retórica, no, pero eso es que se le ha pasado a Verdi. No, él quería no hacer una música católica, sino un homenaje a su amigo difunto. Y de hecho, la primera vez sí se ejecutó en una misa, pero al día siguiente o los 2 días ya estaba en el teatro. Ya estaba en el teatro. Bueno, pues ahora vamos a ver algunos elementos de una misa a la que le pasa esto. Pero es una misa, podríamos decir, no sé si de más o menos calidad, pero una de las obras excelsas de la música clásica. De la música clásica, que es la Misa Solemne de Beethoven. Es la segunda misa que escribe él. La escribe para conmemorar el nombramiento del archiduque Rodolfo a obispo como arzobispo de Olmütz. Y ya ocurren varias cosas desde el principio. Primero, que es una música, todavía no estaba terminada y ya era muy controvertida. Y le pregunta, bueno, ¿qué material está utilizando para esa música? Estuvo 4 años y medio estudiando cosas para conseguir escribirla. Empezó a escribirla en el 19, el obispo iba a ser nombrado en el 20 y solo se estrenó en el 23, en 1723. ¿Vale? Entonces, él mismo escribiendo para que se pueda publicar, dice, bueno, se puede ejecutar en música en la misa, pero también como si fuera un oratorio, que es una forma musical que no es para la liturgia. Como si fuera un oratorio, es decir, músicas y más músicas, ¿vale? Entonces, de esta misa solemne vamos a ver algunos elementos de retórica. Entonces, la retórica se usa desde el principio, de los albores del Renacimiento, la retórica musical, y Beethoven se decide a profundizar en aquella retórica para darle el sentido de las palabras. Ya hemos visto antes que no solo eran las palabras lo que había que pintar en música, ¿verdad? Bien, pues vamos allá. Él llegó a tener incluso a un teólogo que le aconsejaba. Pero bueno, era compañero teólogo era amigo y amigo también en la borrachera, parece. ¿No? Se sabe el nombre, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Bien, entonces, algunos momentos de la misa solemne. Esta es una grabación de Gardiner y hay subtítulos. Empezamos con el comienzo absoluto, con el Kyrie. Fijaos en los acordes iniciales. Muy estables. Kyrie. Eso mismo que habéis oído pasará cuando entren las voces. Kyrie. Estables, acordes estables e inmóviles. Beethoven quiere retratar ahí la inmovilidad de Dios, la no mutabilidad, mejor dicho, de Dios, ¿verdad? Que hay que lo retrata como es lo que corresponde al Rey de los cielos. Al Rey de los cielos.
Vámonos solo algunos momentitos, ¿verdad? Para que se vea cómo él utiliza estas cosas. Vámonos al comienzo del Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria. ¿Qué ocurre aquí? Gloria in excelsis Deo, vamos para arriba. Eso es lo que se llama una anábasis. Primero con los instrumentos y también el texto. Todas las voces van para arriba, ¿no? Todas las voces para arriba. Eso es lo que se llama en retórica musical anábasis, ¿vale? Ahora vamos a un poco lo contrario, una prosquinesis. En el Adoramus Te vienen todos fortísimos y de pronto Adoramus Te y otra vez fuerte, ¿no? Una prosquinesis. Adoramus Te, Benedicimus Te, y ahora de pronto Adoramus Te, y ahora otra vez. ¿Vale? ¿Vale? Adoramus Te, prosquinesis. Pater omnipotens. Otra vez vuelve a dibujarnos la potencia de Dios. Esta vez lo hace de dos modos. Uno, con una caída. Omnipotens significa que yo no soy nada. Omnipotens, dirán las voces al final. Pero hay otra cosa, que es, de tonos normales, por fin, cuando llega el omnipotens, los vientos metales, trombones, trompetas, todos estos que suenan muy fuerte, que no habían aparecido hasta ahora en el Gloria, de pronto todos a la vez. ¡Pah! Omnipotens. Pater omnipotens, potens, y cae, ¿no? Claro, ahí el punto es lo que decíamos antes, si uno no tiene la familiaridad con la música, esto no lo pilla. Estamos ya no en el nivel inmediato, sino pasos siguientes. Preocupación del compositor al escribirlo, más herramientas. Bien, otro elemento que aparece más veces en los distintos momentos de la misa, de esta misa, es cuando hay juicio y majestad, judicare, qui ses ad esteram patris, etc. En el Gloria nos vamos a ir al qui ses ad esteram patris. Y entonces tenemos otra vez trémolos y símbolo del rey, que es pam, papam, 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 ritmo de ese tipo. Ritmo de ese tipo. Queremos llegar al qui ses ad esteram patris. Papam, papam, rampa. Ahí hay dos cosas. Una casi no se ha oído y la vamos a oír en otro momento, que es una, el ritmo puntado. Tan, tatán, tatán. Eso es del rey, ¿vale? En todo su poder. La otra es una cosa que hacen los violines. De vez en cuando ves que el arco del violín hace ta, 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 ta. Eso es un trémolo. Eso estaba detrás. En la partitura se ve. Gardiner ha elegido ocultarlo un poquito, pero ahí está. Hay otros momentos en los que ese trémolo aparece. Por ejemplo, aquí. Qui tollis peccata mundi, otra vez en la misma esta. A ver. Miserere nobis.
en peccata. Bueno, tampoco se oye mucho, en ese caso aparecerá. Uso de trombones, otra vez gran momento tremendo, ¿no? Estamos en el Judicare. Este no he apuntado al momento. Lo siento, este no lo vamos a poder. Sí, aquí está. Vamos a ver. Ascendit in cieli, resucitó y subió al cielo. Tenemos de nuevo otra anábasis. Y enseguida, para juzgar a vivos y muertos, donde entran otra vez los trombones de modo tremendo. Resucitó al tercer día y ahora subió al cielo, para arriba todo. Este es más claro, ¿no? Y ahora enseguida, para juzgar a vivos y muertos, los trombones. ¿No? En el Judicare era toda la potencia puesta ahí. Digamos que es la voz de Dios. Ahí, si uno ve la partitura, no se oye demasiado bien, pero el punto es que tenemos, por una parte, los trombones, por otra parte, notas muy largas, y por otra parte, otra vez el ta 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 ta. Ahora sí se oía mucho mejor, ¿no? Una cosa que sí es más explícita, por ejemplo, Beethoven escribiendo el credo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en Dios Espíritu Santo. En los tres momentos usa la misma melodía. Cuando llega el Espíritu Santo, la modifica un poquito. Comienzo del credo. Creo en Dios Padre. Fijaos, porque las tres veces va a sonar a lo mismo, ¿no? Eso es, creo en Dios Padre. Creo en Dios Hijo. Visibilium unum et divisibilium. Y ahora viene. Y ahora nos vamos al Espíritu Santo, donde lo cambia ligeramente. Hay quien dice, no, pues eso es por el filioque. Ya ahí no entramos, ¿no? Aquí viene. Y suena la misma cosa, pero un poquito modificada. Hay un asunto que yo no querría dejar, que es precisamente el de y se hizo hombre. Et incarnatus est. Et incarnatus est. Aquí, Beethoven, ahora vamos a ver de lo que hemos visto antes, se estudia el modo dórico, el que hemos escuchado antes, el modo dórico. Dice, para que esto tenga la profundidad religiosa adecuada, voy a estudiarme, y dice, los modos de los antiguos monjes. Y se estudia el canto gregoriano. Y entonces se hace una especie de canto, de pseudocanto gregoriano, para escribir solo esto, el Et incarnatus est. De modo que cuando llega a se hizo hombre,
vuelve otra vez a los modos modernos. Descendió del cielo y era todo este lío, ¡fum!, y se hizo hombre. Se encarnó y ahora solo la voz. Donde normalmente hay todo tipo de lío de instrumentos y de pronto todo el recogimiento para se encarnó. Escuchad la flauta por arriba. Trino. Es el Espíritu Santo. Y ahora volverá a aparecer. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Y ahora, y se hizo hombre y cambia el modo. Vuelve a modos modernos. El último es el Crucifixus. Cuando aparece fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, hay lío. Pero cuando uno muere y es sepultado, hay que dejar paso al silencio. Aunque luego haya que volver a decir bajo Poncio Pilato y otra vez al silencio. Y aquí tenemos esa secuencia. Acaba el Crucifixus. Y ahora empieza, bajo Poncio Pilato y fue sepultado. Sepultus est. Otra vez vuelve a crecer un poquito. Passus. Padeció. Y ahora viene. Y por segunda vez. Vuelve a crecer. Y ahora, por última vez.
Fijaos en los acordes que también nos dejan una situación muy inestable. ¿Por qué? Porque no es definitiva. Porque después de la muerte llega la resurrección. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Yo querría haber puesto un tercer ejemplo de Bach, pero ya lo vamos a dejar ahí, vamos a las conclusiones, porque si no se hace pesado. Entonces, el ejemplo de Bach es de, aunque es un autor protestante, sí que es un autor que se acerca mucho más, pero mucho más a la liturgia. Mucho más a la liturgia. Entonces, él además tiene obras mucho más manejables litúrgicamente, más breves en tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este autor dice, primero que, como Beethoven, se acerca mucho a las palabras, pero además interpreta. Hay un autor, un teólogo luterano que ha sido presidente de la Asociación Americana de Bach, que dice, Bach con su música predica. Y entonces ya no es como Beethoven, que era a dibujar conceptos, no palabras, sino conceptos. No, él va mucho más allá. Él va a decir muchas más cosas de modo más amplio. Y dice, tienes un coral con 3 voces en un libro donde todo es a 4 voces, menos otras 2 cosas que son a 5. Pues el único coral de 3 voces resulta que tiene que ver con las virtudes teologales. Y de pronto la voz de abajo empieza pum, 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 ahí tienes la caridad, pum, el corazón, pum, pum, pum. Y sobre eso hay quien dice, un momento, ese texto tiene que ver con el de Romanos, no sé qué, donde salen efectivamente las otras 2 virtudes teologales. Vamos a identificar las otras 2 voces, de las 3 que usa el coral, las otras 2 voces con la esperanza y la fe. No. ¿Por qué no te vas al dolor y a la gracia que te da la paz? Y entonces te das cuenta que tienes un coral donde, sobre la base del corazón, sobre la base de la caridad, tienes el dolor de la vida, pero la condición de la filiación divina te lleva a la paz. Es 1 minuto y 20. Os pongo solo el coral para escucharlo. Es este. Os lo he resumido así brevísimamente. Es órgano solo, es decir, sin palabras, pero basado en las palabras. Fijaos, aquí, esto es el pedal del órgano, se toca con los pies. Pum, 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 el corazón. Pum, 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 pum. Y os dais cuenta que es una melodía doliente. ¿Qué es lo que da ese carácter? Ahora os lo enseño. Esto. Porque tiene, entre otras cosas, intervalos difíciles que dan dolor, dan esa expresión de dolor. Doliente. Y por encima, la melodía del coral, que es la conocida, que uno dice, me la quedo, la compro. No vamos a entrar al porqué, pero eso que os he comentado antes, ¿no? Es decir, a través de la gracia, apoyado en mi condición de hijo de Dios, llego a la paz que me da Cristo. Sería todo un discurso más largo que hacer, pero bueno, ¿no? Pues nada, vámonos a las conclusiones. Conclusiones. Hace falta esa teología litúrgico-musical, esa nueva rama de la teología, para poner al lado al músico y al teólogo, al liturgista. Uno dice, el problema de la música sacra es que liturgista y músico no hablan. Es que no pueden hablar, porque no tienen de qué hablar. Esa teología está sin hacer. Hace falta hacerla. Está sin hacer. Uno dice, bueno, pero ¿cómo se hace? En 2 puntos. Mirando la historia
sacando la teología y proponiéndola al compositor hoy. Bueno, pero aunque mires la historia, ¿qué referencia tienes? Una referencia fuerte. ¿Sabéis cuántos libros litúrgicos de canto hay para la misa católica? 1. Es el libro de canto gregoriano para la misa. Y eso es un libro litúrgico. Por tanto, la música que está ahí me da la teología que tiene que llevar la música de cada misa. Eso hay que estudiarlo, sacar esa teología y ponerla en el diálogo entre el músico y el liturgista. Importancia de la música. Dios habla y espera nuestra respuesta. La música nos permite introducirnos un poco en el diálogo de lo inefable de Dios, para escucharlo mejor y para responderle mejor. De eso también depende nuestra transformación, ¿os acordáis? Mi palabra que baja es eficaz y va para arriba. Son muchos los canales, los instrumentos que están a disposición de la música para este menester, al modo de los colores de la paleta de un pintor. Tenemos la necesidad del Espíritu Santo, porque no es solo, como hemos visto a Beethoven en su obra, por cierto, la misa solemne para Beethoven, su obra principal, su obra mejor no es la novena sinfonía, es esta obra. Pues no basta ser el mejor compositor del mundo escribiendo la mejor música del mundo para conseguir tener una música litúrgica adecuada. Hace falta el buen oficio del músico, apoyado por el liturgista teólogo, y el Espíritu Santo. ¿Vale? Y entonces, este sí es el vídeo final, que es Benedicto XVI explicando la ley del arte. Este texto es muy bueno, muy bueno. Os lo recomiendo porque está por ahí publicado, si queréis, ¿no? La ley del arte, Benedicto XVI. Está subtitulado. C'è qui nascosta una legge universale dell'espressione artistica, il saper comunicare una bellezza che è anche un bene e una verità, attraverso un mezzo sensibile, un dipinto, una musica, una scultura, un testo scritto, una danza, eccetera. A ben vedere la stessa legge che ha seguito Dio per comunicare a noi se stesso e il suo amore. Si è incarnato nella nostra carne umana e ha realizzato il massimo capolavoro dell'intera creazione, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, come scrive San Paolo. Più è dura la materia, più sono stretti i vincoli dell'espressione e maggiormente risalta il genio dell'artista. Così sulla dura croce di Dio ha pronunciato in Cristo la parola d'amore più bella e più vera, che Gesù, nel suo donarsi pieno e definitivo, è Lui, l'ultima parola di Dio. Es que faltan las últimas palabras, pero sí están escritas ahí. La última palabra de Dios, no en sentido cronológico, sino cualitativo. Esta ley, que es la ley del amor, es también la ley del arte en sus expresiones más altas. Es la misma con la que el Padre hace que el Hijo se encarne. ¿Es dura la materia? Pues más duro tendrá que ser, más excelso tendrá que ser el genio del artista para de verdad hacer esa obra de arte que sea conforme a Logos. Perdonadme si nos hemos alargado un poco más.